Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la 8 Zamora, este 8 Magazine, en un día en el que les hemos preparado, como siempre, distintos contenidos para acercarnos a la realidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Tenemos por delante, además, un fin de semana muy intenso, muchísimas actividades, de algunas de ellas ya hemos hablado, de otras vamos a hablar a lo largo de los próximos días. Si les parece, vamos a comenzar con nuestro sumario, con parte de la actualidad, que arrancamos inmediatamente. Hoy hablamos de los sonidos en los pueblos, los que nos llevan a la vida en el mundo rural. El pregonero, las ovejas o las cabras son algunos de los sonidos habituales en el mundo rural. El silbato para manejar a las ovejas es otro de los sonidos típicos de nuestra provincia, a los que nos va a acercar esta tarde Luis Pedraza en Sones Zamoranos. Y en nuestro acercamiento al campus Viriato de Zamora, hoy hablamos con la directora de la Escuela de Enfermería para conocer los estudios que imparten. Cada año acceden 60 alumnos a una de las escuelas con más demanda de estudiantes del Distrito Universitario de Salamanca. Una formación cercana, con muchas prácticas, es parte esencial de estos estudios. Y hoy hablaremos con Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, que acaba de ser reconocido en el Congreso de los Diputados con el título honorífico de Embajador para la Paz y de Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos. Un amplio currículum muy ligado a temas de defensa personal y en materia de violencia de género. Pues es parte de lo que vamos a ver a lo largo de esta jornada, de esta tarde, que les hemos preparado, como decimos, un programa, como siempre, que intentamos que sea muy especial y que les guste y les entretenga. Sí que queremos decir que entre todas las citas que vamos a tener este fin de semana, que son muchas, tenemos esa entrega de premios Tierras de Zamora, para recordar muy brevemente que también van a recoger ese premio, porque les hemos presentado a algunos de los protagonistas, y también van a recoger premio Las Mascaradas de Zamora y José Ángel Rivera de las Heras a título póstumo, como premio Patrimonio Cultural Tierras de Zamora y el premio a la solidaridad a la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y de Sualfoz. Dicho eso, nos vamos con la imagen del día, que hoy nos llega con un nombre propio, una joven zamorana que ha conseguido la mejor nota en la PAU dentro del Distrito Universitario de Salamanca. Se la presentamos. Ella es Sisan G. La mejor nota de la PAU 2026 de todo el campus USAL, ni más ni menos que un 13,905. Una calificación que se ha conseguido con mucho trabajo y también estudio. Terminé finales de segundo de bachillerato 2 semanas antes de la PAU y nada, a partir de ahí empecé a estudiar diario. Fue distribuirme un poco las asignaturas a lo largo del día según los picos de concentración y, según conociéndome a mí misma. Además, gracias a los nuevos avances de hoy en día, ha podido contar con la ayuda de la IA. He utilizado mucho la inteligencia artificial porque considero que justamente para esto, para estudiar, es una herramienta muy fuerte, muy potente. Yo le metía unos apuntes a la inteligencia artificial y contrastaba la información. Y le pedía, por ejemplo, que me hiciera unos apuntes lo más completos posibles, o para resolver ejercicios que no entendía, para que me los explicase. Claude, Notebook LM... Y cuanto más se iba acercando el día de hacer el primer examen, ella tenía tranquilidad, una confianza de quien se lo sabe todo. La verdad que estaba bastante tranquila. A ver, obviamente tenía un poco de nervios también, pero intenté llevarlo con la máxima tranquilidad posible y con confianza. Con una calificación tan excelente puede elegir la carrera que quiera cursar. Me gustaría estudiar ingeniería biomédica, que es una carrera bastante nueva y que descubrí nada en la ESO y me encantó. O sea, cómo combina la tecnología, la física, las matemáticas con algo tan importante como ayudar a las personas en la salud. Ahora solo queda disfrutar del verano, un premio a todo el trabajo de un año que ha merecido la pena. Bueno, pues muchas veces hablamos de esa buenísima educación de la que podemos presumir, y ella es un clarísimo ejemplo. Enhorabuena y que disfrute del verano, ella y todos los alumnos que ya han terminado con los estudios, con la PAU, que disfruten del verano, que bien merecido lo tienen. Vamos a seguir avanzando, en este caso de la mano de la actualidad municipal, para contarles también citas que tenemos por delante.
Les contamos rápidamente que la playa de los Pelambres va a ser el nuevo escenario de la nueva edición del Trofeo Ciudad de Zamora de Salvamento y Socorrismo, una cita que tendrá lugar este próximo domingo a las 9:30 de la mañana y en la que van a participar 6 equipos, 3 de ellos procedentes de León. Serán 157 atletas inscritos que competirán en 32 pruebas. 57 deportistas inscritos. Hemos eliminado este año la categoría Levín a los más pequeñines porque bueno, se les hacía un poco duro, que el río este año ha venido todavía bastante alto y así, y hemos empezado en categoría infantil. Se mantiene más o menos la participación en casi todas las categorías, excepto la categoría absoluta, que es la que aumenta un poquito. Terminaríamos con la prueba principal, que es la prueba que comenzamos este trofeo al principio y que es la tradicional y al final la que más expectación tiene, que sería la carrera de Ocean, donde, pues, como ya sabéis y se ha hecho en otros años, pues hay que hacer nadar, tabla y esquí y las transiciones corriendo, y serían juvenil, junior absoluto y máster. Eso para este domingo, pero la Diputación Provincial nos acaba de presentar novedades importantes en materia de cultura, en el área social y en deportes. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. En el área de cultura, la Diputación ha firmado un convenio de colaboración con el Obispado para la reparación de bienes inmuebles en distintos municipios por un importe de 611.000 euros, donde la institución provincial aportará el 43%. Gracias a este convenio se van a poder afrontar, sobre todo, reparaciones de tejados y de humedades en los siguientes templos: en Belver de los Montes, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos, Agustín del Pozo, Vega de Villalobos y Villarrín de Campos. Dentro del área de política social se ha aprobado un lote de 44 ayudas a la natalidad por un importe de más de 43.000 euros y destacan los convenios firmados con el Colegio de Farmacéuticos en relación al proyecto Facendera y con la residencia de acogida Nuestra Señora del Tránsito. Que es el proyecto Minhap Ecual, que es un proyecto para la mejora de la calidad de vida de los niños que están en ese centro de acogida residencial. No solo tienen que estar en acogida, sino que hay que desarrollar una serie de cualidades de esos niños para que en un futuro se puedan enfrentar a la vida real. En materia de deportes se han aprobado convenios de colaboración con la Federación de Piragüismo de Castilla y León, con el Club Trail Run Sport y con la Federación de Natación para el desarrollo de diferentes pruebas. Además, también se ha dado el visto bueno a un convenio con el Zamora Club de Fútbol por un importe de 175.000 euros. Es un convenio donde prácticamente se puede justificar todo, menos las nóminas de la primera plantilla, el cuerpo técnico y la seguridad social. En el área de protección civil se ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Benavente por un importe de 30.000 euros para la adquisición de material y otras necesidades. Lo mismo lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Alcañices, con 6.000 euros, con Villaralbo con otros 6.000 y con Toro con 25.000 euros, que son las 4 localidades de la provincia que tienen agrupaciones de protección civil. Mientras que en el apartado de agricultura se ha aprobado el expediente de contratación para la 22 edición de la Feria Ecocultura por un importe de 140.000. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y les vamos a presentar muy brevemente el proyecto Duero Esencial, un proyecto que busca potenciar un turismo sostenible en nuestra provincia. Campaña de sensibilización turismo sostenible del destino Zamora Duero Esencial. Zamora Duero Esencial. 3 palabras que definen un territorio de turismo sostenible. Un paisaje que marca cada rincón. La naturaleza generosa que lo envuelve y que es un atractivo para el propio y el foráneo. Un patrimonio cultural forjado en siglos, una identidad que imprime el Duero. Plan Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con Sones Zamoranos.
Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo cuando se pasa bien. Y ahora, echando la vista atrás, hacíamos cuentas y decíamos, son 8 meses los que llevamos con Sones Zamoranos. Parece que fue ayer. Y así, en este punto de encuentro, hemos ido pues cada jueves disfrutando con todos ustedes y disfrutando con Luis. Luis, bienvenido. Bien hallado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me apetece además empezar dándote las gracias por todo este tiempo, por haberlo pasado tan bien, haber estado tan a gusto, haber hecho como has conseguido, bueno, pues citar a la gente en torno a la tele, la gente amante de nuestras tradiciones, la gente que sabe disfrutarla y que sabe apreciarla y que se ha convertido pues en ese punto de encuentro también familiar, porque la verdad es que el folclore es así compartido en familias. Me recuerda a la época en la que tú y yo, cuando éramos más niños, y disfrutábamos con, bueno, pues no sé, con programas, ahora me viene como el 1, 2, 3, o series como Verano Azul, ¿no? Que se veían en familia, algo así. Algo así es Sones Zamoranos. Pues la verdad es que gracias también a ti y a todo el equipo por esta oportunidad de poder mostrar la riqueza. Si al fin y al cabo es tener este espacio, esta ventana, para que la gente se conciencie de la importancia que tiene la música tradicional en nuestra provincia, ya no solo a nivel local, sino a nivel regional, ni a nivel nacional e internacional, porque la riqueza que tiene Zamora en la música tradicional, me da igual instrumentos que indumentaria, en grupos, en arquitectura, en lugares naturales, en gastronomía, en todo. Somos realmente una provincia privilegiada en la cual, bueno, pues que además estamos muy cerquita de otras comunidades autónomas y además estamos al lado de otro país distinto y eso nos enriquece más. Como digo, es una ventana perfecta que desde la 8 Zamora se ha creado para poder, pues eso, mostrar esta riqueza y agradeceros también todo lo que estáis haciendo por nuestra música. Las gracias te las damos a ti, pero no vamos a entrar en un bucle de agradecimiento. La verdad es que yo personalmente no pararía, con lo cual vamos, para que también nos lo agradezca los espectadores y espectadoras que nos están viendo, vamos a continuar y vamos a empezar hablando un poco de todo lo que nos has traído, que cada vez vemos, bueno, pues esta mesa más llena de instrumentos. En este caso, bueno, pues tenemos desde campanas a panderetas y el clásico tambor que ya, yo creo que ya ha unido a ti inexorablemente. Una extensión mía. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Rafa, de los sonidos desaparecidos de los pueblos. Vamos a hacer un repaso de todas esas bandas sonoras que formaban parte de nuestros pueblos y que la gente conocía perfectamente. O sea, incluso con ojos cerrados sabían perfectamente si estaban tocando las campanas, si era un bautizo, estaban tocando a fuego, si de repente era un sonido de caballerías, qué tipo de ganadería venía, si venían ovejas o venían vacas o venían cabras, hasta el punto de saber también si era el afilador el que venía. O sea, era ya como si dijéramos como un entorno sonoro que la gente detectaba perfectamente y que hoy precisamente pues eso ya ha desaparecido. Ya eso que nos parecía en un momento normal cuando éramos niños en los pueblos, ese tipo de sonoridades han desaparecido porque los pueblos, aparte de que cada vez somos menos, pues eso, ya ese tipo de oficios o ese tipo de labores que se hacían, pues ya han dejado de hacerse. La verdad es que es bien sabido que las cosas siempre se anuncian precisamente con sonidos y es muy bonito. Yo recuerdo haber hablado con la Asociación de Campaneros y nos decían, fijaros si son importantes las campanas, ahora que también lo estás diciendo tú, que pueden sonar pues en distintas circunstancias, ¿no? Pues para fuego, para si ha nacido un niño, si ha nacido una niña, incluso para detener las nubes. Y decía, fíjate si es importante las campanas, que empezamos el año comienza con el sonido de las campanas. Así que es verdad que muchos de ellos se pierden, lamentablemente, pero sí que sigue existiendo, pues bueno, asociaciones y agrupaciones que siguen reviviendo y que lo siguen poniendo en valor, que es lo que vas a hacer hoy. Sí, y además eso, justamente empezamos por ese oficio de campanero, por ese sonido de campanas, transmitían información. Era muy importante porque hacían esa triple labor. Transmitían información. En un momento dado, si había una misa, un ángelo, si había una boda, un bautizo, servían como alarma, servían, como digo, también pues un poco para llamar a la gente y no solo con el sonido marcaban esa información, sino además reunían. En un momento se tocaba concejo, se juntaba todos, sabían perfectamente en cada momento. Y he traído una campana curiosa, casi
una que pesa una barbaridad, Te iba a decir, ¿puedes para con él? comenzar justamente Fíjate. este espacio y que seas tú el Ajá. que estrene por primera vez, porque es la primera vez que sale de mi ¿Ah, casa, sí? esta campana, que estrenes el sonido. Se puede tocar, como digo, con cadena o se puede tocar preparado a modo barandales, ¿no? Ajá, también. Este sonido de las campanas. La verdad Aquí, es que es lo que dices, el sonido de las campanas. Yo recuerdo con mi amigo Pablo Carretero, muchas veces lo recordamos cuando estamos juntos, el año de los incendios, el año 2022, el año bueno, digo el año de los incendios y lamentablemente es difícil casi concretar un año ¿Cuál de los incendios. ¿Cuál de los dos gordos? Porque ha habido tal vez, bueno, yo me refiero al 2022 cuando la Sierra sí. de la Culebra, cuando se cebó especialmente la Sierra de la Culebra. Recuerdo haber ido a grabar en determinado sitio donde teníamos un directo y cuando iba a empezar, empezó a sonar, cuando iba a comenzar el directo, empezó a sonar la campana. para que la gente ya desalojara las casas totalmente. porque ya se acercaba. La verdad es que fue algo... la verdad es que no sé cómo definirlo, espeluznante. Sí, espeluznante. El hecho de saber que esa campana estaba sonando no para que la gente conociera el sonido de la campana, no. Esa campana estaba cumpliendo una de las funciones. La verdad es que fue un momento helador, se te ponía la piel de gallina. Mira, Así tenemos un tentenublo también que era muy importante porque Sí. avisaba los tentenublos y concretamente voy a hacer un tentenublo dialiste, lo voy a hacer en este caso con porra porque necesitaría dos y ya esta pesa una barbaridad como para traer dos, necesito dos bueyes para... Un tentenublo que recogido allí, como digo, recogido en Rabanales y decía así. Se tocaba, imagínate la Sí. posición, y cantaban: tres nubes andan por las eras de Miranda, si es agua 20, si es piedra tente, detente, no mates a la gente, con la piedra no podemos, con el pan nos mantenemos, guarda el vino y guarda el pan, San Martín y San Julián, gulín din din dan, gulín din din dan. Y esto ya con este tentenublo, que era la propia mnemotecnia, el propio sonido de las campanas, provocaba pues esa, no improvisación, sino esos propios versos que la gente identificaba, ¿no? Que al final, como cuando hacemos un pasacalles, tatán, tan, tan, mi tamboril, pues lo mismo hacían, le ponían letra a esa rítmica, a esa mnemotecnia, a esa onomatopeya, al fin y al cabo ese sonido de las campanas, y justamente pues inventaban toda esa retahíla, tres nubes andan por ahí, si es agua 20, si es piedra tente, detente, no mates a la gente, con la piedra no podemos, con el pan nos mantenemos, guarda el vino y guarda el pan, San Martín y San Julián, o sea, invocaban a los santos y un poco conjuraban a que esa tormenta parara y detuviera. Y en muchos casos, como digo, bueno, pues se detenían unas veces incluso por las ondas sonoras que provocaban esas campanas, alejaban. Sé que esto es una cosa pero en muchos casos se alejaban esas tormentas y era un poco el milagro, ¿no? Los pueblos que se pensaba que... Y eran esas ondas sonoras, esas ondas acústicas que hacían que en muchos casos, por eso lo utilizaban como remedio para parar las tormentas. Como digo, ese sonido de campana es uno de los sonidos también que hemos desaparecido en muchos casos con ese tentenublo que he dicho. Hay que entender cómo se produce, o sea, están en alto, bastante alto, los campanarios están lógicamente en lo más alto de las iglesias y son unas campanas enormes. El caso es que, claro, no es lo mismo que el sonido de campana en volumen, me refiero, que el sonido de campana que hemos escuchado. Ahí lo cogen en altura. Lo cogen en altura y yo recuerdo algún campanazo de haber estado ahí que te deja a ti temblando, con lo cual es verdad que lo de detente nube, pues seguramente que tenga una base científica. Que tenga una base en cuanto a las ondas electroacústicas, en este caso acústicas, que provocaban, pues en algún caso provocaban o que se parara esa tormenta, se desviara. Eso, como digo, funcionaba. No me expliques por qué, cada uno con sus creencias o con su manera, pero funcionaba y en muchos casos se paraba. Otro sonido también es el sonido de la fragua, ese sonido, el tintineo, ese golpeo del martillo contra el yunque en un momento dado continuo, que ibas por los pueblos y estaba el señor de la fragua, en torno muchas veces en calles anexas a la plaza, y escuchabas ese sonido continuo por la mañana, por la tarde, trabajando, y como digo que en muchos casos hay también cantos asociados, la música está asociada también a esos toques. Por ejemplo, hay una melodía de la zona de Benavente, también un canto de fragua, que viene a decir así como... Bueno, voy a seguir empleando ese sonido. Dice:
que cuando llueve leré, gasto madreña, rugen los clavos leré, sobre las peñas leré, sobre las rocas, que cuando llueve leré, gasto galochas. Con ese sonido, con ese tintineo, provocaba, igual que las panaderas, con ese sonido continuo de amasar y demás, provocaba el canto, aunque solo sea por pura supervivencia, para hacer que el tiempo pasara un poquito más, de manera más corta. Igual que en las fraguas, cuando golpeaban, el que le gustaba la música en un momento dado, como un sonido tan continuo, marcar el pulso, provocaba el canto. Es lo que te iba a decir, que seguro que también hay, está relacionado con el ritmo, con el mantener el ritmo. Mira, esta mañana... no, el otro día estuve grabando una serie de maniobras que hay para primeros auxilios y tal, y entonces a la hora de hacer la maniobra para el masaje pectoral, en caso de necesidad, lo hacían, con una cadencia a los niños, con la Macarena, porque el sonido de la Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ese ritmo es el que hay que mantener para, en el caso de reanimación de una persona, con lo cual seguramente eso también tenga que ver algo con los ritmos, seguro. Y provocaba el canto, como te digo, ese sonido continuo que era muy marcado y al fin y al cabo, pues eso. Y en muchos casos se llamaba marcar, estaban dos. Y eso, uno el otro provocaba, uno cantaba una estrofa, el otro la otra, cantaba un estribillo, y era una manera, como te digo, también de hacer que el tiempo pasara más rápido y sobre todo de olvidar un poco la dureza del día a día y bueno, pues a través del canto pues pasar también un rato agradable. Como digo, ese sonido de la fragua. Se lo está apuntando David Montoro, que está realizando, está así dando golpes ahí en la mesa de realización para que el programa vaya rápido. Para que el programa vaya rápido. Otro sonido también que se ha perdido es los sonidos de los molinos. Esos molinos, esa música del agua, esas sonoridades, el girar de las ruedas, el roce de las piedras, ese tipo de sonoridades también se ha perdido porque ya han quedado, muchos de nuestros molinos han quedado abandonados, muchas aceñas, ahora cumplen una función estética, ¿no? Simplemente para disfrute del turista, y en muchos pueblos, como digo, se han abandonado. Canciones del tipo asociadas, ¿dónde solían estar? A las afueras. Siempre. Los molineros y las molineras vivían siempre a las afueras del pueblo, siempre, y era un sitio de conversación, de chance. Sí, hay un montón de canciones que aluden a esa lejanía del lugar donde estaban los molineros. Normalmente iban los hombres y estaba la molinera. Bueno, pues siempre daba mucho para hablar, era un lugar de mucha suspicacia. Canciones, vengo de moler morena de los molinos de arriba, dormí con la molinera, ole, ole, no me cobró la maquila que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de abajo, dormí con la molinera, ole, ole, no me cobró su trabajo que vengo de moler morena. Muy bien. Veo que te estás fijando en la pandereta. Totalmente. ¿Qué es lo que te parece raro de esta pandereta? Sí, claro, las sonajas que son de madera. Son de madera de boj, además. Una pandereta con sonajas de madera que hace un tiempo se empezaron a hacer en Galicia y me gustó mucho el sonido. Totalmente. Es que lo convierte en un... de tablas y es un sonido muy curioso. Lo convierte casi en más percusiva que otra cosa, ¿verdad? Totalmente, sí. Queda más seco el sonido. Bueno, de hecho no existen las sonajas. Claro, efectivamente. Es madera y está integrado todo y tiene un sonido curioso. Y gana... coge más protagonismo el golpeo. El golpeo, sí, con claro. Lo cual están está acompañando y ese, como digo, ese rugir de las propias sonajas, las unas con las otras. Ese sonido de la madera que es, bueno, pues más original y curioso, ¿no? Tenemos, como digo, ese sonido de los molinos. Luego tenemos esas ganaderías, como decía antes en la introducción contigo, cuando tú estabas en un momento dado haciendo labores de casa y tal, y escuchabas pasar las ganaderías, sabías perfectamente lo que venía, si venían vacas, si venían ovejas, si había cabras, mismamente por el sonido de los propios cencerros. Sí. Si venían ya bueyes o ya directamente eran ya cencerrones enormes, muy grandones, que venían ese tipo de sonidos que se han perdido, ¿no? Vida ganadera, los rebaños. Estos son concretamente uno de oveja y el otro de cabra. Ajá. El más pequeñito es de cabra, el otro es de oveja. Fíjate. Canciones como esquilones de plata, bueyes rumbones,
Estas sí que son señas, morenita mía de labradores, por la ventanita, por el cuarterón, y estaba la luna y también el sol, y también las horas que daba el reloj. Este tipo de sonidos que provocaban en muchas veces los cantos, ¿no? Los propios cantos, ese sonido de los bueyes o de las vacas provocaban, como digo, esos cantos. La verdad es que es un sonido también que se ha convertido en algo simbólico del mundo rural y que también de alguna manera ha sido retomado por todas las agrupaciones, sí, sí, y ya no solo eso, sino por las mascaradas, que también el sonido del cencerro es clave, ¿no? A la hora Estas son concretamente de Lito, al que le mando de José, Lito, que lo llamamos cariñosamente de Villa de Pera, no Joselito, hay un Lito y un Joselito. A Joselito también le mando un abrazo, son de Lito, cabrero de toda la vida, y ya cuando se jubiló las colgó además en su garaje todas colgadas, una imagen impresionante, y fue cuando me dijo, bueno, Luis, elige un par de ellas o tres, las que quieras, y cogí exactamente estas, estaban afinadas entre sí, y bueno, y le mando un abrazo porque además nos sigue, y es uno de los referentes que tenemos vivos hoy en nuestra provincia. Entonces, y desde aquí, pues mira, le mandamos un saludo. Gozada que además pues te acuerdes de estas personas que son fundamentales, y ya lo hemos visto y luego tienen su espacio también. Continuamos. Que sonido de los caminos, el sonido de los caminos, los carros, por ejemplo, ese sonido de los carros cuando venían, ese chirrido, ese directamente sobre la rueda sonando sobre las calles empedradas, el paso de esas ganaderías. Tenemos también melodías tipo déjame subir al carro, carretero de mi vida, que déjame subir al carro, carretero, que déjame subir, que yo sin ti me muero. Son un montón de cantos, como digo, relacionados con esos carros, que eso ya evidentemente con los coches, tractores y demás ha quedado totalmente desaparecido. Esos sonidos, como digo, de esas propias ruedas, con ese revestimiento por fuera metálico y con esas calles empedradas, ese sonido, eso ya ha quedado, como digo, fuera del alcance de nuestro oído y forma parte, como digo, de esa banda sonora del pasado que ya hoy no existe. Un poco unido al instrumentario de la semana pasada, los lavaderos, esos lugares de lavaderos, ese chapoteo del agua, las conversaciones, las canciones, el frotar. En un momento dado, pues también provocaba el canto y era un espacio también con esa sonoridad propia, ¿no? Muchas veces estaban en el río, otras veces había un espacio habilitado, justamente unos lavaderos. Me quiero acordar de muchos pueblos, como digo, que tenían esas infraestructuras. Sí. Yo recuerdo Carvajales, por ejemplo. En Carvajales, que además se recuperó hace unos años, y está todo, justamente está preparadito. En algunos pueblos de Aliste también tenían esa infraestructura, en otros directamente bajaban al río porque la orilla permitía, estaba limpia de juncos, no como en muchos de nuestros ríos, que está un poquito, la maleza se come directamente esos ríos o esos arroyos, estaba limpio y ahí pues bajaba, ¿no? Ese sonido de lavadero, ¿no? Por ejemplo, en melodías del tipo en el lavadero te he visto lavar y me has parecido sirena del mar, sirena del mar, sirena del mar, en el lavadero te he visto lavar. Melodías, por ejemplo, en este caso tenemos esta melodía que es de Cejas de Aliste, ¿no? Este tipo de canciones que teníamos recogidas. Más sonidos que tenemos, por ejemplo, el afilador. Hoy, afortunadamente, en algún momento, una vez al año, lo escuchas, sí. Lo escuchas aquí en Zamora Capital, es una cosa curiosa. Mira, el afilador, en este caso, este es el original, ¿no? De los originales. Es una réplica de los originales, en este caso también de madera de boj. También se le llama esto pito de afilador o también castrapuercas, porque claro, eran los que, aparte de afilar los cuchillos, castraban también, en este caso, a los cerdos, ¿no? ¿Sí? En muchos casos, ¿no? Y utilizaban, y era un sonido que, bueno, en esta réplica concretamente, así como imitando el antiguo, no tiene una gran sonoridad. ¿Sí? Pero a veces también lo moderno supera, que siempre decimos, no, es que lo de antes era mejor. Bueno, claro. Este sonido está recreado. Pero volvían, ¿no? Era como... Sí, volvían. Eso era.
y en un momento dado cada uno tenía su propia sonoridad. Esto viene de Orense, de la provincia. Eso a mí me llama mucho la atención porque yo he ido viendo la evolución de los afiladores. Sí. Es decir, oías ese sonido y venían con la bici y en la bici a Y pedales. en la bici tenían allí la propia con una rueda, afilaban. Bueno, pues yo he visto la progresión porque primero era dando pedales, luego ya traían un motor, luego ese motor cada vez se complicaba más. Y ahora pero ya con sí, láser. Ya claro, prácticamente, pero eso sí. El sonido del instrumento, ¿cómo se llama este instrumento? Este se llama pito de afilador o castrapuercas. Pues el castrapuercas o el pito del afilador no ha cambiado de no todos había los cambiado. años. En muchos casos ya ni tienen el aparato, el instrumento, sino tienen lo reproducen con audio, con un pequeño altavoz. También lo he visto, que eso ya es... Ya por MP3, ¿no? A través de Bluetooth, ¿no? Mandan el conecta, sonido. Pero el sonido sigue siendo el mismo. Viene de Orense, sobre todo de la zona que está pegada a la zona de la Rúa de Petín, zona de Ponferrada del Bierzo, de ahí vienen, y justamente en Zamora caían muchos de ellos porque iban haciendo ruta, y por eso tenemos muchos sonidos y muchos recuerdos en muchos pueblos de este sonido que, como digo, yo lo suelo escuchar, este año creo que todavía no lo he escuchado, una vez al año por zona marina, zona de allí de la plaza, sobre todo cerquita de los ministerios, toda esa zona Cristo Rey, he escuchado una vez al año, yo creo que... Al afilador, que lo escucho. Y luego tenemos, por ejemplo, el otro elemento. Qué joyita, ¿eh? Totalmente. Original, el pregonero. Total, pregonero, tenemos un original de pregonero. Por orden del señor alcalde se hace saber. Que los vecinos, no sé qué tal. También este sonido pues es muy curioso, es original propio de la época, este está ya muy bien cuidado. Este lo usó poco ya. Ya se ve que hicieron algún grupo de WhatsApp o algo en el pueblo ya con eso, pero también este sonido, sobre todo música cotidiana. Tenemos también, por ejemplo, los silbidos. Tenemos concretamente de Fuentes Preadas, de un pastor de Fuentes Preadas que todavía seguía haciendo. Esto es un silbo de pastor. Esto se mete en la boca. ¿No? Esto está hecho con una baldosa, pero antiguamente se hacían con piedras o con titos también de aceituna. De aceituna también, pero sobre todo de cascabelillo, decía, de esos como melocotones, se agujereaban por dentro, se les hacía un agujero. Yo así los he visto. Pues este es original, como digo, de allí de Fuentes Preadas, y todavía un pastor pues lo seguía haciendo y pude hacerme con este original. Sonidos, por ejemplo, de cantar en la siega, los hilandares, santas y muy buenas noches, mientras los hilandares, ese tipo de melodías que hemos cantado. El típico también melodías cuando pasabas en un momento dado y la madre estaba durmiendo al bebé. Ro, mi niño, ro, que tu padre fue a León. Duerme niño, ro, ro. Por cierto, ¿sabes por qué la sílaba ro? Te voy a contar por qué. A ver, si tú te coges la mano y te la colocas en el pecho y haces ro, ro, se provoca una vibración. Total. Entonces el bebé, cuando lo tenían, esa vibración que se producía en el pecho, como si dijéramos, le reconfortaba, ¿no? Como cuando vas con el carrito con los bebés y vas por una acera que está con un poquito de relieve, inmediatamente eso es absolutamente infalible. Se quedan los bebés dormidos con ese sonido, con ese traqueteo de las aceras. Pues aquí pasaba lo mismo, por eso la sílaba ro, cuando hacían cantos justamente para dormir al bebé, utilizaban esa sílaba porque eso reconfortaba y ayudaba a que el bebé en este caso durmiese. Ya lo sabían nuestros antepasados, la vida, al fin y al cabo, pues va de eso, de vibraciones y de hacer vibrar. Así que nada. Y como digo, pues tenemos ese tipo de sonidos. Vale, veo que te falta uno importante, que era el de los gritos de nuestras madres, que seguro que tu madre también se asomaba a la ventana y decía: ¡Luis! ¡Pa' casa! ¡Que ya llevas mucho tiempo, que ya es tarde! Ese también te ha faltado y es característico de los pueblos y de las ciudades. Como te digo, y bueno, pues aparte de todo esto, en el día de hoy, como siempre, tenemos este espacio que, bueno, pues todos los programas homenajeamos a uno de nuestros protagonistas. En este caso, lamentablemente ya no está con nosotros, pero ha sido una persona muy importante dentro del folclore. Quiero hablar hoy de nuestro querido Amador García, del pueblo de Cibanal, enmarcado dentro de esa comarca de Sayaga, próximo ya al embalse de Almendra. Y bueno, pues fue un tamborilero el señor Amador
que fue increíble como tocó, ¿no? En este caso tenía una manera de ir, uno de los grandes tamborileros, como digo, de la provincia, tocaba muy bien, hacía pues todo tipo de celebraciones, rosca, ramos, tocaba también música más de bailable. En el caso de Amador, aparte de ser tamborilero, tenía una curiosidad. También tocaba el saxofón y tenía una pequeña orquesta. Se adaptó a los tiempos. Sí, vale. Vio que estos instrumentos en aquel momento estaban un poco ya quedándose obsoletos, ya la gente no los demandaba y la gente quería orquestinas, pequeñas orquestas o charangas. Y el señor Amador pues montó una pequeña orquesta, aprendió a tocar el saxofón ya con cierta edad y tocaba por los pueblos también bailes. Te hacía el completo, te hacía la alborada por la mañana, la misa y el rosario. Y después, por la tarde-noche, te hacía el baile con la orquestina. Bueno. Fue, en ese sentido, un innovador, ¿no? Totalmente. Dentro de la comarca de Sayago ha sido muy recordado porque, bueno, pues como digo, tenía una manera de tocar, una técnica muy depurada, muy fino tocando y muy curioso. ¿Y era músico? ¿Se dedicaba solamente a la música? No, él aparte, luego después, él en su momento también fue pastor, tenía también el bar de la localidad. Ajá. Bueno, pues era un hombre, al final era multitarea, era esta gente porque no daba evidentemente para vivir, era un aporte económico que ayudaba a la familia y aparte su familia muy musical, todos los hijos también tocaban con él, implicaba también a la familia, pero bueno, la labor en este caso que le destacamos es como tamborilero. Usaba un tamboril que es el que tiene ahí, si te das cuenta, muy similar a este tamboril que tengo aquí. Este tamboril es curioso porque como veis, bueno, pues el cuerpo es de madera, pero el parche, este parche que podéis ver en imagen, si os dais cuenta, encima de la porra pone también Honsui también, tanto el mío, yo creo, como el que tenía el señor Amador que está tocando justamente en esa festividad. Encima de la porra hay una manchita que ponía también como en este, Honsui, que es la marca de los parches, o alguna marca, pero bueno, yo creo que en ese momento la mayoritaria era Honsui, y la más conocida. Y hubo una época a los tamboriles no se le ponía la piel, esta piel, la piel típica de cabra o de oveja, sino se le ponía estas pieles sintéticas, porque para el que lo construía era una garantía. Claro. Tú tocabas con piel, en un momento dado, cambio de temperaturas, calor, tensísimo, frío, tenías que estar continuamente, y con esto no fallabas. Con esto era de plástico totalmente sintético, era un parche para toda la vida. Entonces, bueno, hace un año aproximadamente me he podido hacer con uno de estos tamboriles que se hacían en la escuela de folclore de Salamanca en su momento, ahí donde la Torre del Clavero, que estaba el Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril, antiguamente el señor Isaías de Almendra, pues Ismael hacían este tipo de tamboriles, bueno, pues se aseguraban la durabilidad, porque eran durísimos. Claro, este parche no se rompe, es un parche, tú que eres percusionista, es un parche de caja, de redoblante. Totalmente, y se colocaban, es la curiosidad de este. Luego el señor Amador, como digo, tocaba un montonazo de repertorio, porque era músico. ¿Sí? Entonces, claro, al ser ya, aparte de ser tamborilero, entendía perfectamente el lenguaje musical y las melodías, y muchas de las melodías que él tocaba con el saxo las llevaba a la flauta de 3 agujeros. En este caso voy a tocar una de las melodías que él más tocaba, que era, bueno, pues un toque como de boda, un toque de salida, de procesión, un toque que él era muy habitual tocarlo siempre, justamente cuando lo hacía. Es un toque, ya te digo, originalmente es un toque de boda, pero él, como buen tamborilero, reutilizaba y en otros contextos, como por ejemplo en el rosario de su pueblo. Dice así, y atención al sonido porque cambia absolutamente de los tamboriles que estamos acostumbrados en este programa a escuchar. Muy bien. Esa melodía, ¿ves? Un sonido que ruge mucho más, es un sonido, pero claro, no le afectaba a los cambios de temperatura, y siempre que llegaba el tamborilero, siempre estaba cierto el tamboril, no tenían que andar modificando, ni echándole un poquito de agua porque hacía muchísimo calor, ni tampoco poniéndolo cerca de una fuente de calor para que, o sea, era
siempre estaba abierto el tamboril. No es tradicional, pero en este caso yo tuve la suerte de poderme hacerme con un tamboril de este tipo y bueno, pues precisamente era para homenajear, como digo, al señor Amador. Era una persona extraordinaria. Murió muy joven, demasiado joven, 60 y pico años tenía. Y su amigo, su amigo era de Almendra, era en medio del embalse de Almendra, por un lado el de Encibanal y en el otro lado. Y cuando iban los dos con la ganadería, tocaban los dos, eran los dos tamborileros, y el uno se contestaba al otro de un lado del embalse al otro. Bueno. Fíjate, y cuando se puso malito, cuando ya estaba malito, que tenía que ir al hospital, bueno, pues a recibir pues lo que se recibe, las quimioterapias, etcétera, de aquella época, estamos hablando de los años 90, en un momento dado su amigo de Almendra, Isaías, cogió la flauta y el tamboril y se acercó al hospital aquí en Zamora a verlo para tocarle. Imagínate la que preparó en la propia planta de oncología, en aquel momento en el hospital Rodríguez Chamorro, imagínate tocando allí flauta y tamboril, dentro, claro, llegaron las enfermeras, por favor, aquí tal, iba a tocarle a su amigo, a alegrarle. Ese tipo de cosas son las que te dan a lo largo de estos años haciendo, como digo, trabajo de campo, te quedan y te marcan, ¿no? Bonito como la detalle. Amistad no llegaba hasta ese punto. Pues sí, la amistad compartida además a través de la música es algo muy, muy bonito. Me imagino que esa sensación que tendría pues sería pues muy especial también para él. Bueno, cuéntanos qué actividades vamos a tener este fin de semana. Tenemos un montón de actividades. Esta tarde, mismamente, ya hoy jueves, día 11, tenemos varias actividades que vamos a ver ahora en pantalla. En primer lugar, tenemos esta clausura en Bermillo de Sayago. Esta tarde, justo a las 8 de la tarde, tenemos esa escuela de folclore que celebra su clausura. La semana pasada la celebraron los amigos de Manteos y Montera, si te acuerdas, y también de Aulas de Música de Alisti Trasos Montes en Trabazos, y en el día de hoy, justamente hoy jueves, celebra Bermillo en esa plaza mayor, en la plaza de Requejo, esa clausura. También lo mismo pasa a la vez en Zamora. En el Ramos Carrión tenemos la clausura del curso de la propia Escuela de Folclore de Zamora. Estamos en época ya de ir cerrando, como sabes, las aulas. Y bueno, pues hoy tenemos en el Teatro Ramos Carrión, que yo muchas veces participé de esta clausura, primero como alumno y luego como profesor en esta Escuela de Folclore de Zamora, esta tarde a las 8:30, en el Ramos Carrión, entrada libre, actuación de los alumnos y profesores de la propia escuela. Seguimos también, ya nos vamos a ir a mañana, ya viernes 12 de junio, 7:30, perdón, en el Juan 23, en el colegio del Juan 23, se va a hacer la actuación del grupo Doña Urraca, esta actuación de fin de curso, con esos niños, todos esos niños y niñas que han estado durante el curso preparando esas actuaciones, pues van a hacer en el Juan 23, van a hacer esa clausura y bueno, pues van a mostrar, como digo, todo lo aprendido, todas esas enseñanzas y todas esas destrezas que a lo largo del curso han estado trabajando. Luego nos vamos al sábado, cambiamos un poco, perdón, seguimos en el viernes 12 de junio, víspera de San Antonio, de Padua o de Lisboa. En este caso, el viernes tenemos en la biblioteca pública, no es tanto folclore propio, pero también está relacionado con música tradicional de nuestros hermanos del otro lado, en este caso música venezolana. Carolín Montoya y Luis Sierra nos van a hacer un concierto también en la biblioteca pública, abierto hasta completar aforo, sobre música propia, música tradicional de Venezuela. Y es una oportunidad porque Venezuela es de esos países interesantes. Rítmicamente, yo siempre digo que hay dos países que tienen una rítmica muy compleja, así un poco de nuestro entorno. Por un lado, la rítmica de Venezuela, que es complicada, y de Bulgaria. Son dos países que rítmicamente son complejos. Y en este caso es una oportunidad para todos los zamoranos y zamoranas que quieran pasar ese viernes por la tarde agradable, pues a las 7 de la tarde en la biblioteca pública tienen ese concierto también. Y nos vamos ya al sábado. El sábado clausuramos también la Escuela de Folclore de Sanabria en la Plaza del Castillo a las 7:30, ese sábado día 13 de junio, San Antonio de Padua. Tenemos ahí esa escuela que, bueno, pues a través de los profesores y alumnos, pues seguro que van a hacer una actuación memorable. Como memorables son los carteles, el diseñador gráfico de los carteles, desde aquí le mandamos también un abrazo fuerte. No sabemos, me gusta no sé sobre quién es, todo el gaitero del punky, totalmente, me encanta, y el de la flauta y el tamboril. Ha unido pues modernidad y también tradición, así que sí. Eso pues es, aquí muy bien también. Un saludo. Muy diverso. Muy diverso. Y el 14 de junio, pues un servidor Hombre, celebrará también San Antonio de Padua
este caso en Cerecinos de Campos. Te vengo observando, bueno, pues tú que eres pues coqueto, y veo que siempre las fotos en las que quedas bien, eres un tío fotogénico, siempre es de tu lado derecho. Bueno, yo creo que creo yo que es tu perfil. Bueno, tienes dos perfiles interesantes, un frontal también que está muy bien, pero el derecho es el que te hace pues cara y la cara de mirar de lejos, pues te queda bien. De cualquier forma, lo más importante es que esa tarde de domingo podemos disfrutar allí en abierto, allí en la plaza, en Cerecinos de Campos, ese concierto en honor a San Antonio de Padua, y nada, y a todo el que quiera, pues allí le esperaremos y pasaremos una tarde de buena armonía. Que no sé, David, si puedes volver a poner la foto está muy bien, no sé si es inteligencia artificial o está trucada, porque creo que le estás dando al tambor con los ojos cerrados. Si tuvieses los ojos cerrados no podrías darle al tambor. Bueno, sí, de hecho toco muchas veces con los ojos cerrados, de hecho. Ahí estoy justo entre el aro y el parche, estoy tocando. De hecho, se nota muchísimo, aprovecho a todos los artistas y a todos los compañeros de profesión, desde música clásica, rock, punky, hip hop, folk. ¿Todo? Incluso a Bad Bunny. Cuando uno se haga fotos tiene que hacerlas tocando de verdad. Totalmente. Porque si tú haces que tocas, lo notamos perfectamente. Por lo menos los músicos. Sí. Se nota cuando uno está posando y cuando uno realmente está tocando. Ahí se nota que Por está eso tocando, a mí me gusta hacer fotos vivas, muy importante. Totalmente. Yo era una broma que te hacía con pues con esa familiaridad y sí, señor. De la amistad que ya tenemos después de 8 meses juntos. 22 programas. Y fíjate, ha tenido que ser en el último. Bueno, no sabemos si es el último. Bueno, no sabemos todavía. El último hasta hoy, en el que hemos batido nuestro récord. Luego nos lo confirmará David. Seguro. Estoy seguro. Pero vamos, es un récord que da gusto. Que da gusto. Se está bien. Yo estaría toda la tarde aquí contigo hablando de llevar instrumentos y tal. Y venga, y claro. uno otro. Así son las fiestas buenas. Habrá que hacer algún día Habrá que preparar una alguna fiesta, cosita especial, una merienda. sí. Ya Además ya estamos en las puertas de San Pedro. Total. Ya la semana que viene ya esto ya está desplegado ya todas las festividades. San Juan, y la San fiesta Pedro. que esperemos que se dé si el Zamora Club de Fútbol, yo no sé si eres futbolero, si consigue las Lo va a fechas. conseguir seguro, yo no tengo ninguna duda. Sufriremos un poquito allí y tal, pero al final vamos a subir. ¿No te sabrás el himno con la flauta y el tamboril? Sí, claro. Venga, pues qué mejor manera de despedir este programa de hoy que mandando nuestro saludo y nuestro ánimo. Muy bien, fenomenal. Y Vaya, eso esto me has puesto un apuro hoy, ¿eh? Un apuro que... Hoy me lo has puesto, esto estaba sin preparar, ¿eh? Seguro que lo aprovechamos porque la verdad es que es Lo toqué una vez cuando, de hecho, un poquito durante la pandemia, hicimos unos vídeos con Zamora y luego me llamaron para la presentación de las camisetas oficiales en la Fundación Alfonso Enríquez y estuve allí tocando allí con, pues la propia presentación y me hizo ilusión porque que se integrara este instrumento, en este caso, dentro de algo que a priori no tiene nada que ver con esto, me pareció una unión de ese deporte local con la música local. La verdad es que... Mucho ánimo, Zamora, vamos mi Zamora. Totalmente. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos Un placer siempre estar contigo. Y a ustedes, ya saben, nos vemos pronto y seguiremos teniendo y encontrándonos aquí en Sones Zamoranos. Hola a todos, bienvenidos al instrumentario de hoy. Justamente el programa donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el programa de hoy voy a mostrar la armónica, que es un instrumento que también se tocaba en la provincia de Zamora, concretamente en el pueblo de Nuez de Aliste por nuestro querido Narciso, a quien mando un beso enorme, ya a sus 86 años. Voy a interpretar porque él vivió mucho a ambos lados de la raya
y con la armónica precisamente tocaba mucho repertorio del lado portugués. Así que voy a interpretar con la armónica 3 melodías dedicado a Narciso y a todos vosotros. Espero que os guste. Y hasta aquí el instrumentario de hoy. Seguimos acercándonos en estos días al campus Viriato de Zamora. En este caso lo vamos a hacer a la Escuela de Enfermería, lo que es sin duda uno de los buques insignia de nuestro campus. Y como no podía ser de otra manera, nos acompaña esta tarde la directora de esta Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, María José Fermoso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para acercarnos a conocer un poquito más lo que decíamos, sin duda una de las escuelas que tienen más éxito dentro de nuestro campus Viriato. Bueno, cuéntanos un poquito, para comenzar, ¿cuáles son los estudios que se ofertan en la Escuela de Enfermería? Bien, pues nuestra escuela oferta los estudios de grado en enfermería, una titulación que, bueno, corresponde a la titulación, el título es de la Universidad de Salamanca, porque como sabes, pues somos un centro adscrito a la Universidad de Salamanca, dependemos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, pero desde el punto de vista académico, pues el título, ¿verdad?, es de enfermero generalista de grado en enfermería. Ajá. Con muy buenos resultados, sobre todo siempre lo vemos cuando, mira, ahora que estamos hablando estos días de las notas de selectividad, con una gran cantidad de alumnos que siempre quieren acceder. ¿Cuántos alumnos tenéis y cómo es ese proceso, ¿no? Porque siempre nos dicen, se queda muchísima gente fuera que quiere acceder a esta escuela universitaria y no puede hacerlo. Sí, realmente es verdad que tenemos muchas solicitudes, pero tenemos un número limitado de estudiantes por curso, aproximadamente 60 estudiantes por curso. 60 cada año entran. Cada año, sí.
Y bueno, el número está principalmente porque entendemos que tiene que haber una calidad en lo que es la docencia y también en las prácticas clínicas. Nuestra titulación tiene un número importante de créditos, 92 créditos de prácticas clínicas, que nuestros estudiantes tienen que realizar, y entonces, claro, para ello necesitamos una capacidad formativa adecuada en nuestros centros sanitarios, que es donde ellos realizan las prácticas clínicas. Claro, 60 alumnos es verdad que para unos estudios universitarios nos parece un poquito, pero es verdad que claro, son unos estudios que necesitan mucha atención, mucha especialización, y que el profesorado esté muy pendiente del alumno, que lleve una educación muy completa, muy cercana al profesorado y a las prácticas, como decías. Claro, como bien dices, es un grupo reducido, pero tenemos pocos estudiantes, pero es una atención totalmente personalizada. Ellos a veces nos dicen que se sorprenden que conozcamos el nombre, ¿no?, de todos los estudiantes, que les llamemos por su nombre. ¿No? Y luego el seguimiento de las prácticas clínicas requiere una atención muy directa y muy continuada, y eso se hace desde la escuela. Los profesores que están en la escuela hacen el seguimiento de todas las prácticas clínicas. Por lo tanto, bueno, pues eso condiciona de alguna manera también ese número de estudiantes y esa atención que reciben. Y los estudiantes tienen que hacer unos rotatorios determinados para llegar a alcanzar esas competencias que nos exige el título, ¿no? Entonces, esa es la razón. Unas prácticas que imagino se hagan fundamentalmente en los hospitales de Zamora. Sí, principalmente se hace en los hospitales de Zamora, en los centros de salud también, a nivel sociosanitario, ¿no?, también hacen prácticas, ¿no? Y bueno, pues tenemos establecidos ya rotatorios para que todos, ¿no?, los estudiantes pues puedan rotar por esos servicios y bueno, pues alcanzar esas competencias que nos exigen. ¿Qué es lo que más valoran de acercarse también a esa parte práctica, que supongo que sea la más interesante en su formación, que os cuentan luego los propios alumnos, que destacan de esa formación tan cercana ya a lo que va a ser en el futuro su trabajo? Pues mira, con esta pregunta que me haces quiero destacar una fortaleza que tiene el título de la Universidad de Salamanca, que es que nuestros estudiantes comienzan a hacer prácticas desde primer curso. En otros centros empiezan a lo mejor en tercero, ¿no? Entonces, desde primero ya están haciendo prácticas clínicas, han terminado ayer nuestros estudiantes de primero, y claro, para ellos es una experiencia que valoran muy positivamente, porque tienen la oportunidad de poner en marcha, a aplicar todos esos conocimientos que han ido adquiriendo durante todo el curso en lo que realmente es la práctica clínica. Hombre, también tenemos que entender que tiene su complejidad, porque son estudiantes de primero, son todavía muy jóvenes, están empezando sus estudios, pero el grado de satisfacción es muy alto, tanto por los propios estudiantes como nosotros, los profesores, porque se van iniciando desde el principio y pasan de lo que es más sencillo a luego lo más complejo, claro, porque evidentemente las prácticas pues no tienen nada que ver, las prácticas de primer curso, con las de cuarto. Con las del último curso, claro. Del número de alumnos, ¿de dónde llegan? Me imagino que haya mucho zamorano, por lo menos mucha solicitud de zamorano, luego, como decíamos, entrar es complicado. ¿De dónde son los alumnos que están en la Escuela de Enfermería mayoritariamente? Pues actualmente tenemos un número importante de estudiantes de Zamora y de Salamanca. Principalmente. Es verdad que luego también hay de otras ciudades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y otras comunidades, pues tenemos de Asturias, del País Vasco, de Andalucía, también hemos tenido un estudiante de las Islas Baleares, pero principalmente son de Zamora y de Salamanca. Esos alumnos posteriormente tienen una buena salida. Me imagino que todo lo que es el tema sociosanitario sabemos que tienen una gran salida laboral. Me imagino que prácticamente todos ellos, no lo sé, te pregunto si salen colocados, si es muy fácil luego acceder a ese sistema sanitario. ¿Cuál es el futuro laboral de esos jóvenes? Pues actualmente es muy bueno. Es muy bueno. Nuestros estudiantes han finalizado. Y el día 1 de junio ya estaban trabajando todos. Madre mía, sí. Estaban ya esperando en la gerencia para que se incorporaran a trabajar con buenos contratos. Es un buen momento, nuestros estudiantes tienen una salida inmediata. Y luego, bueno, pues hay otros también que optan pues por hacer las especialidades, prepararse el EIR, ¿no?, para ser enfermeros internos residentes, ¿no?,
Y bueno, quiero decir que si alguno ha decidido no trabajar por alguna razón, porque quiere a lo mejor estudiar y prepararse bien el EIR, es por su decisión, no porque no haya tenido oportunidad de trabajar. ¿Los enfermeros cómo se forman? ¿Qué especialidades pueden acceder? ¿Cómo se tienen que formar? Y no sé si se hace en Zamora o dónde tienes que acceder para las distintas especialidades que hay en enfermería. Tenemos distintas especialidades, como bien dices, la enfermería, bueno, la obstetricia, ginecología matrona, salud mental, enfermería familiar y comunitaria, la de salud laboral, la enfermería geriátrica y la enfermería pediátrica. Entonces, bueno, luego cada estudiante pues tiene su perfil, evidentemente, y realizan un examen bastante complicado para poder acceder a unas plazas que, bueno, pues se van asignando en función de la calificación que obtienen. Actualmente aquí en Zamora tenemos la especialidad de salud mental, también tenemos de enfermería familiar y comunitaria. Y nuestros estudiantes, pues bueno, puedo decirte que hay de diferente, o sea, cada uno tiene su perfil, ¿no? Tenemos estudiantes que, bueno, les interesa cursar la especialidad de matrona, también hay algunos que, y tenemos egresados que han cursado la especialidad de pediatría, bastantes, trabajando actualmente ahora en Madrid. Porque bueno, continuamos, tenemos contacto con ellos y siempre en las jornadas que hacemos de salidas profesionales con nuestros estudiantes de cuarto, pues siempre vienen los compañeros, ¿no?, que ya están pues trabajando en las especialidades. Y bueno, también de familiar y comunitaria, pues también tienen mucho interés también en esa especialidad. ¿Qué destacan esos exalumnos cuando vuelven al campus, aunque sean por esas jornadas, a volver a encontrarse, a hablar con los alumnos que están en esos momentos formándose? ¿Qué destacan los alumnos que ya han dejado la facultad de estos estudios? Pues bueno, la verdad es que siempre nos destacan, les dicen que cuando han acabado, que se han incorporado a trabajar, que han realizado... Bueno, siempre valoran que están bien preparados, que salen bien preparados. Es una opinión que ellos dan, ¿no? Sin ánimo de... Pero bueno, realmente es lo que dicen, así, ¿no? Sí, si lo dicen por algo será, claro. Sí. Entonces, principalmente eso y bueno, pues también tienen ese buen recuerdo de haber pasado por la escuela esos años que, bueno, que sigue siendo su escuela, sin duda. Y en cuanto a necesidades, porque es verdad que siempre que hablamos de estudios siempre tenéis peticiones que realizar, necesidades para seguir mejorando esa escuela de enfermería. ¿Cuáles serían las más inmediatas? Bueno, nosotros hemos apostado ya hace años por la simulación clínica. Tenemos un laboratorio de simulación clínica avanzada que utilizamos en todas las materias, ¿no? Bueno, en algunas más que en otras, pero vamos, en general se utilizan todas las materias y por ahí vamos. La simulación clínica avanzada, tenemos una buena dotación, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria nos han dotado, la verdad, con buenos simuladores, pero claro, tenemos que seguir avanzando. Y en cuanto al tema de realidad virtual, tenemos en marcha proyectos de innovación docente, que ahí también es una línea en la que evidentemente tenemos que seguir avanzando y mejorando. En cuanto al futuro profesional que hablábamos antes, me imagino que la gran mayoría de estos estudiantes acceda a lo que decías, al sistema sanitario público, me imagino que sea mayoritariamente, pero también en la parte privada se puede acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos más allá del enfermero o la enfermera que estamos acostumbrados a ver en nuestro centro de salud o en nuestro hospital? Claro, hemos hablado, por supuesto, también dentro del público, también hospitales privados también trabajan, en las mutuas también trabajan ahí estudiantes, y a nivel sociosanitario también. También en las residencias. En residencias. Sí. Y hay otros estudiantes que, bueno, pues que deciden ir por el camino de la investigación, entonces, bueno, pues cursan sus estudios de máster, o bien a través de especialistas también pueden optar al doctorado, o sea, va por dos vías, o bien aquellos especialistas vía EIR, o aquellos estudiantes que hacen un máster y luego continúan con sus estudios de doctorado y bueno, pues se entran en la docencia, ¿no? Pues también hay estudiantes que tienen ese perfil y bueno, pues en universidades o en centros de educación secundaria.
y bueno, pues piensan un poco también en la investigación y demás. Sí. María José, ya para ir terminando, ¿qué destacas del campus de Zamora? Que siempre decimos que es verdad que tenemos un campus que es muy acogedor, con muchos estudios. Para vosotros, ¿qué es lo mejor de estar en ese campus también, que es muy interesante? Bueno, pues evidentemente destacar eso, es un campus acogedor, que yo siempre digo, es un campus que invita al estudio y que luego pues tiene recursos, que tiene una biblioteca fantástica, todo el área de deportes, también con muchísimas actividades, el área del comedor, que tiene mucha vida universitaria. Entonces, creo que es un campus que goza, ¿verdad?, de todos esos recursos, pero luego también es un campus en los que la relación que hay entre las diferentes titulaciones, tanto con la Escuela Politécnica como la Facultad de Educación, es muy bueno. Es muy bueno, y relaciones laborales también, que aunque no está en el campus, pero también hay muy buena relación entre los diferentes centros, y creo que eso es algo muy positivo para poder generar pues eso, un entorno adecuado para que los estudiantes se sientan bien, y para que luego existan pues esos proyectos también que tenemos en común, unas titulaciones con otras, que esos proyectos que tienen un carácter interdisciplinar y que es tremendamente enriquecedor. Bueno, pues con esa parte positiva que nos gusta quedarnos siempre del campus, que es verdad que hay que destacarlo, y que los alumnos que estén en estos momentos pensando qué es lo que quieren estudiar o dónde lo quieren estudiar, que sepan que tienen esa grandísima oportunidad, una escuela de enfermería, como hemos destacado, siempre con unos buenísimos resultados, y aquí cerquita en un campus estupendo como es este zamorano. María José, muchas gracias como siempre por acompañarnos. A vosotros por permitirnos estar aquí. Pues nada, cerramos esta sección de la universidad y continuamos aquí en la 8 Zamora. Bueno, pues tenemos un buen campus en la provincia de Zamora y tenemos también muchos y muy buenos recursos turísticos que tenemos que aprovechar en nuestra provincia, pero cuando acudimos a ellos también tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vean. Campaña de sensibilización turismo sostenible del destino Zamora Duero Esencial. Si haces turismo por aquí, hazlo bien. Emplea buenas prácticas. Como respetar los espacios naturales. Cuida el entorno que tenemos. Y el patrimonio. Que es de todos y nos tiene que durar. Haz una correcta gestión de los residuos. La basura a su sitio. Usa las zonas habilitadas. Ya sea estacionar, acampar o comer. Planifica las visitas y desestacionaliza el turismo. Para que haya visitantes a lo largo del año y todos le saquemos partido. Ah, y por supuesto, lo que más hay que respetar es a la población local. Zamora Duero Esencial. Plan Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Hemos tomado buena nota, ¿eh? Hacemos una parada para publicidad, nos quedan todavía cosas interesantes que compartir con todos ustedes, estamos de vuelta enseguida. Nuestro próximo protagonista de esta tarde es Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, que acaba de ser reconocido en el Congreso de los Diputados con el título honorífico de Embajador para la Paz y doctor honoris causa en Derechos Humanos. Lo cierto es que, Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por ese reconocimiento. Lo cierto, iba a comentar, es que tienes un currículum inacabable, pero siempre muy centrado en temas de defensa personal y en materia de defensa de violencia de género, ¿verdad? Sí, es cierto. La Policía Municipal tiene muchos departamentos y muchas áreas de trabajo dentro de nuestras competencias. A mí siempre me gustó el tema de la seguridad ciudadana, el trabajar con los ciudadanos en el tema de ayudar.
y bueno, pues me volqué ahí, llevo 30 años volcado y he conseguido cosas, también me llevo mis disgustos, también me llevan mis gustos. Como todos los trabajos, Como Arturo, todos los ¿verdad? trabajos, sí, también me ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de ello. Te iba a decir, ¿cómo se recibe ese reconocimiento tan importante en el Congreso de los Diputados? Tenemos las imágenes, seguro que eso ahora cuando lo vayamos comentando lo vamos a ir viendo, pero ¿cómo se recibe cuando te dan la noticia y luego el acto de acudir allí de recibirlo? Pues mira, yo cuando recibo la noticia de que, entre otros muchos compañeros con los que llevo compartiendo muchos entrenamientos... Lo estamos viendo ahí ese momento. Sí. Pues es un momento muy especial, sobre todo porque hay que entender, las personas a lo mejor que no han estado en los edificios relacionados con el Congreso, hay que entender que el Congreso de los Diputados es una cámara de representación democrática y eso atañe unas características especiales. Por lo menos para mí, que a lo mejor esto lo hubiéramos hecho en una universidad o en un claustro, evidentemente pues también tiene su parte emocional, pero ahí en el Congreso la verdad se nos pone a todos los pelos de punta. Sí, no deja de ser la representación de nuestra democracia. Claro, y nosotros encima que somos garantes de la ley y de los derechos humanos como agentes de policía, pues eso conlleva unas connotaciones especiales, no se olvida. Arturo, ¿qué te han dicho? ¿Qué se tuvo en cuenta de tu formación, de tu trabajo para ese reconocimiento? Bien, sí, yo creo que como a todos mis compañeros que allí fuimos de alguna forma premiados, es el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio a toda una vida profesional. En este trabajo, a veces desconocido para la gente, hay una entrega humana y profesional muy grande. Yo llevo 30 años, ¿vale? Y he tenido lesiones, he tenido momentos mejores, momentos peores, a veces se piensa en abandonar, pero al final la vocación de servicio público, de ayudar a los demás, está por encima de todo. Y yo, bueno, pues yo creo que ha sido gracias a esos 30 años de esfuerzo y sacrificio que tengo, porque realmente no es que haya sido yo nadie especial dentro de la policía, pero son 30 años trabajando el mismo tema, la misma área, y bueno, pues yo creo que lo han premiado por ese aspecto. Y yo me alegro mucho, y espero conseguir muchos más premios. Dios quiera que sí, si la vida me da salud. Lo esperamos todos. Arturo, ¿en qué momento, si podemos echar 30 o algo más años atrás, en qué momento, cuando eras pequeño, cuando eras joven, decides ser policía y por qué decides serlo? Bien, un familiar directo fue policía municipal de Salamanca y bueno, pues yo siempre oí hablar en mi casa de esa persona y en mi casa siempre con mis hermanos hubo una vocación especial de servicio público. Aparte, bueno, familiares míos pues son funcionarios, entre medicina y profesores, bueno, pues hay muchos, y yo no iba a ser menos. Y a mí siempre me gustó lo de la policía. Yo creo que es un poco también porque soy una persona muy empática, y creo que es necesario en este trabajo mío la empatía. Hay gente a lo mejor que no son tan empáticos y buscan otras vías, otras salidas de otras profesiones. La mía me gustó siempre, entendí que me gustaba y bueno, pues un poco también la vocación de servir y de ayudar. Tampoco creo que había habido nada especial. Me gustaba, me atraía, oposité, tengo 3 plazas, eso daría para otros temas, pero bueno, ahora mismo estoy actualmente en Zamora y muy orgulloso de ello. Arturo, tienes una amplia formación en defensa personal. Muy importante, bueno, es verdad que los distintos policías, hay veces que os especializáis en distintos temas, pero muy importante dentro de lo que es este ámbito, esa formación, no solo tuya, sino que luego transmites a otras personas de defensa personal. Claro, mira, esto es cierto, lo que se conoce como defensa personal en nuestro trabajo se llama intervención policial. Hoy en día no se puede estar en la vía pública, no se puede resolver determinados conflictos si no tienes una formación muy grande, una actualización y un reciclaje en intervención policial. Porque hay que pensar que muchas actuaciones nuestras están todas protocolarizadas. Si llegamos a una intervención sin tener conocimientos de resolver, vamos a tener que hacer uso de la fuerza en exceso. Y es muy fácil equivocarse y poder pagar unas consecuencias que nadie quiere. Aparte que somos garantes de la ley y de los derechos humanos. Si ya entramos con falta de conocimiento en determinadas materias, vamos a infringir fijo. Entonces hay que tener mucho cuidado y darle mucha importancia. Se han dado pasos muy grandes, desde que entré en el año 96 ahora, se ha avanzado muchísimo en este tema, pero yo creo que todavía no lo necesario. Creo que la gente hace falta, a nivel interno, tenga más conciencia de que llevemos uniforme y que tenemos que ser muy, muy escrupulosos con la normativa. Que nadie quiera hacer nada de mala intención, no estoy hablando de eso,
pero la formación, la actualización y el reciclaje es algo que todavía... Es esencial. Es que es básico, estamos perdidos si no lo tenemos. Decíamos también al principio, destacábamos que has mantenido una relación especial también con todo el tema de defensa en materia de violencia de género. Correcto, sí. Mira, el tema de la violencia de género es conocido por dos vías. Hace muchos años yo ya era policía, tuve un familiar, bueno, tengo un familiar directo que vivió violencia de género. Entonces lo conozco bien, sé lo que sufre la víctima y lo que sufre el entorno, ¿vale? Y luego, pues por mi formación policial, pues tengo la piel más sensible en ese tema y me formé un poco y me especialicé en violencia de género. Y he dado muchos cursos de formación a muchas mujeres. Sí. Debo decir que en los años que llevo aquí en Zamora, llevo 20 años aquí dando clases de formación con distintas administraciones, colegios oficiales, llevaré unos 15 años, pues habrán pasado pues, más de 500 mujeres. Y cada vez que voy a un curso a veces me tengo que insensibilizar porque veo y oigo cosas que realmente te ponen los pelos de punta. Y no avanzamos. Es una lacra lo que tenemos. Es mi opinión, que quede claro que todo lo que estoy aquí es bajo mi opinión. Sí, pero es la opinión de una persona que trabaja a diario con este tema. Sí, estoy a diario con ello y me encuentro en todos los sitios mujeres, incluso de edades dispares, con unos problemas terribles. Y esto, ¿cómo acabamos con esto? Es evidente que acabar con la violencia de género es imposible, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo todavía más grande en bajar las cifras, porque a veces realmente da miedo. Sí, nosotros lo comentamos aquí muchísimas veces, esas citas que tenemos prácticamente semanales. Hay veces que una vez a la semana, 2 veces a la semana vamos a esa puerta de la subdelegación del gobierno donde hay concentraciones para, bueno, pues para poner sobre la mesa y dejar claro que las distintas administraciones y que la sociedad está en contra de la violencia de género, y decimos otra vez más, si es que vamos todas las semanas, si es que las cifras son insostenibles, es verdad que el problema es muy grave. Yo creo que sí, que las cifras hay que intentarlas bajar. Nadie en su sano juicio diría a fecha de hoy esto hay que acabar con eso. Es imposible, porque por desgracia hay gente que no está dispuesta a vivir en sociedad y infringe las normas. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande y no conformarnos con, bueno, ya tenemos unas normativas, tenemos unas leyes, tenemos gente trabajando. Yo, es mi opinión, y lo digo con todos los respetos, creo que hay que seguir ahondando en el problema y bajar esas cifras sí o sí. ¿Qué le aportáis a esas mujeres que son víctimas cuando le dais esa formación? Me imagino que buena parte es formación en materia de defensa, pero es verdad que hay veces que nos parece complicado, ¿no? Que una mujer hay mujeres de todo tipo que se atrevan a ejercer esa defensa, ¿no? Vale. No sé un poco cómo lo afrontáis vosotros. vosotros. Sí, yo entiendo lo que me dices, porque mucha gente me lo pregunta, pero ¿qué dais, qué ofrecéis en esos cursos de formación? Mira, yo no soy especialista en el Plan Nacional de Violencia de Género, ¿vale? Porque mi trabajo de violencia de género es de campo. Es de cuando ya los protocolos de prevención fallan, que son 4 bloques en los que trabajamos normalmente, es el tema de la prevención. Nunca le hemos dicho a nadie que se enfrente a nadie, al contrario, hay que prevenir. El ser humano tiene 5 sentidos, yo digo que tenemos un sexto, que es la observación. Si eres capaz de observar determinadas conductas, ese lenguaje corporal que tiene el agresor, si lo sabes interpretar, puedes adelantarte y puedes evitar muchos problemas. Yo incido mucho en esto con las mujeres. Al principio las mujeres, cuando vas a una clase de estas, creen que todo va a ser a base de pelear y evidentemente no es así. Se habla mucho de prevención. Está estupendamente bien, Arturo, que nos lo aclares, porque es verdad que yo también tenía esa sensación de, bueno, una clase de defensa personal y que nos aclares que es esa parte de sensibilización antes de observación, es muy importante que lo sepamos nosotros y que lo sepan también todas las mujeres. Sí, yo se lo he dicho siempre y lo llevo manteniendo muchos años. A veces he discutido, entre comillas, con compañeros que son más proactivos, más a un enfrentamiento. Digo, mira, cada uno tiene su forma de trabajar y su criterio y su experiencia. Yo lo hablo desde mi punto de vista. Yo creo que la prevención es importante, ¿vale? Es como en medicina. Yo creo que ningún médico se le ocurriría decir, usted viva la vida lo mejor que quiera, que tenemos una pastilla mágica. Aquí tampoco hay magia. Aquí lo que hay es que tú tienes que adelantarte al agresor. Si tú eres capaz de ver y observar el comportamiento de esa persona, te garantizo que vas con mucho tiempo por delante para poder evitar problemas. Es verdad que no siempre se puede evitar. Entonces ya tenemos que enseñar a las mujeres a salir de determinadas situaciones. Vemos situaciones de pie, vemos situaciones en el suelo, vemos agresiones sexuales y con la práctica de determinadas técnicas, ahí ya entramos en un tema técnico, se puede salir. Yo siempre cuento lo mismo. Hace muchos años, no voy a decir el sitio, una mujer tendría 80 y tantos años.
ya con su artrosis, sus cosas, por una mujer habituada con el campo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lógico. Y me decía, bueno, yo le doy así con la cacha, me decía, en plan agradable, en plan broma y tal. Y digo, no hace falta, yo te enseño a hacer algo y ya verás cómo puedes conmigo y me pones en el aire. Y decía, así es que no puedo moverme, hijo. Y digo, no te preocupes. Cuando acabó el curso, me dijo, no me lo creía, cuando te tenía en el aire. Claro, evidentemente, bueno, pues yo allí te dejas practicar, ¿vale? Pero hay que practicar, no tenemos tampoco soluciones mágicas, ¿eh? Todas las mujeres que puedan hacer un curso de violencia de género, yo las animo a que los hagan. Pero quede claro que nuestro trabajo es de campo. Luego, una vez que trabajamos con el tema del hemos hecho prevención, vemos lo que es salir de una agresión, ¿vale? O distintas agresiones, hay que huir del lugar de los hechos. Muchas mujeres me dicen que se quedan en el lugar, o tienen una agresión en casa y no se van. Digo, tienes que marcharte del lugar del hecho, no te puedes quedar allí. Y por último, la parte más dura para ellas, por la experiencia que yo saco, es la denuncia. Ellas denunciar le cuesta muchísimo. Es donde ellas se les cae el mundo encima. Aunque tienen un apoyo muy grande por parte de cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, independientemente del uniforme que se vista, hay profesionales muy grandes, tanto hombres como mujeres, que saben hacer muy bien su trabajo y que trabajan muy duramente. Pero la mujer ahí se ve, realmente se siente sola, aunque esté acompañada y muy bien asesorada. Ahí se le cae el mundo encima, por la experiencia que tengo, que me han contado, ¿eh? Muy bien, Arturo, pues es un placer poder hablar de todos estos temas con una persona que conoce desde dentro. Volviendo un poco a tu trabajo policial, ¿qué es lo que más echas de menos? Supongo, ¿no? En todos los trabajos siempre destacamos las partes positivas y negativas. Si pudieras pedir o qué echas de menos la Policía Municipal en el día a día de vuestro trabajo. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, porque hace 10 años o 15 años te hubiera dicho que, y es verdad que es cierto que siempre tiene esa espinita, haber pertenecido a plantillas más grandes, donde hay más medios, hay más intervenciones. Ahora ya falta de 4 años y medio, 5 más o menos, para dejar la vida activa como policía, con la formación que estoy dando. Le debo también agradecer al inspector jefe actual y a la jefatura actual de la oportunidad que me han dado ahora para hacer cursos de formación que se están haciendo. Hemos empezado este año a hacerlo con los compañeros. Hay un proyecto importante para que los compañeros, pues lo que dijimos anteriormente, tengan una formación completa, integral en esta materia. Y ahora, pues bueno, pues con los cursos de formación que estoy dando me conformo. Ahora ya tampoco tienes tanto ardor guerrero, es lógico, ¿no? Sí. Y me gusta la docencia. Y ahora con transmitir lo que a mí me han enseñado otros grandes profesores y grandes maestros, compañeros míos, me siento contento y orgulloso, porque creo que no podemos irnos de este mundo con conocimientos. Hay que transmitirlos, hay que darlos, porque si no se va con nosotros y quedaría todo, estaríamos anclados en siglos pasados. ¿Y qué es lo mejor de tu trabajo, lo que más te gusta? Pues la atención al público. La atención al público, ese darme a los demás. Tampoco hay que ser coherente, no pretendo salvar al mundo, porque eso es imposible. Pero cuando ayudas a alguien, cuando en tu vida laboral ya te has enterado a través de alguien, oye, el otro día tuviste un problema y tal, me ha dicho esta persona que te agradece, a mí eso me sirve. No necesito tampoco medallas, ni necesito... ¿Que vienen? Pues bienvenidas estén. Pero yo con que la gente esté conforme con la gente con el que están delante y ayudar, a mí me es suficiente, a mí me llena de orgullo, lo digo claramente. Yo creo que se han perdido algunos valores. Para mí ese es el valor, la atención al público, la vocación por los demás. Pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Arturo, gracias por venir a contarnos. A vosotros. Bueno, también nos gusta poder hablar con la Policía Municipal, ¿no? Sí. El ejemplo, ¿cuántos compañeros sois en Zamora? Pues yo creo que ahora seremos unos 110 aproximadamente. Pues un ejemplo de uno de esos policías municipales que nos cruzamos a diario por la calle, que os vemos trabajando y que además es uno de los grandes por ese reconocimiento que has recibido. Enhorabuena una vez más. Muchísimas gracias, muy amables. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros paramos, pequeña pausa para publicidad y volvemos con más cosas aquí en la 8 Zamora.
Ya nos quedan los últimos instantes de este programa, así recordarles antes de nada que tenemos por delante un fin de semana. De nuevo vamos a tener que hacernos un calendario para ver a lo que queremos acudir o no, porque hay multitud de citas y todas ellas muy interesantes, tanto en Zamora como en la provincia. Tenemos ya, aquí están comenzando a llegar los primeros participantes, los primeros conciertos del Z-Live. Tenemos el domingo ese Panfest, tenemos la celebración del Día de la Provincia el sábado y tenemos otra cita muy destacada el sábado por la noche en Toro, Noche Blanca del Patrimonio Torresano, de la que hemos hablado de ella a lo largo de esta semana, pero queremos recordárselo. Cita interesante con el patrimonio, con el ocio y con la cultura el sábado por la noche en Toro. No me diera la gana, no canto un cantar 2 veces. Con la luna madre, con la luna iré, con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Mirones que no salen a bailar, que dejen a las paredes que ya solas se tendrán. Con la luna madre, con la luna iré, con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Pues ahí lo tenemos, nos hemos quedado embelesados viendo esa belleza de vídeo y esa belleza de sonido. Es cita destacada este fin de semana, como les decimos, tenemos muchas, pero una de las destacadas, Noche Blanca del Patrimonio, este sábado en Toro. Y otra de las citas siempre en nuestra provincia es disfrutar de nuestro turismo. El recurso de Duero esencial se encuentra en nuestra naturaleza, pero también lo podemos encontrar en una página web a la que todos podemos acercarnos. Nosotros ya lo hemos hecho. Campaña de sensibilización turismo sostenible del destino Zamora Duero Esencial. Es el escaparate que tiene Zamora en la red, Duero Esencial. Se trata de un portal en el que podemos encontrar una gran variedad de contenidos que tiene nuestra provincia de Zamora. El dominio es zamoraesencial.com. Allí podemos conocer el arte de la provincia. Vamos a pensar, por ejemplo, en los conjuntos monumentales, donde nos aparece todo el patrimonio que tenemos. Otra opción son las iglesias. Pero atención, que también tenemos un apartado dedicado a la naturaleza, con todos los recursos de la provincia. Vamos a pinchar en el agroturismo, que se lleva mucho. También tenemos para conocer nuestras fiestas, nuestra gastronomía, el enoturismo, con toda la variedad que poseemos. Y ojo a esta sección, el astroturismo, que nos pone una cuenta atrás para el eclipse, con lo que llevamos promocionándolo. Y quietos que queda mucho por ver. Imaginad que queréis ir de ruta con la bici, pues ahí está Zamora Esencial para recomendarnos la que conecta a Ribanzos con Chiviteros. Pero y si queremos encontrar nuestro municipio, vamos a buscar Almaraz de Duero. Pinchamos en Tierra del Pan
Y ese no, ahí está, a la izquierda, con toda la información para propios y foráneos. Y centrándonos en el visitante, tienen en esta página todo lo que necesitan saber para tener el turismo experiencial en Zamora. Por ejemplo, si vienen en caravana. Y otras secciones nos cuentan acontecimientos socioculturales o un blog con las últimas noticias. Pero atención que hemos dejado lo más divertido para el final. Se llama Duero Kids, un juego para aprender sobre la provincia de Zamora. Vamos con 5 preguntas, que tenemos prisa. En Tierra de Campos hay unos edificios de barro para las aves ya. Rápido, Palomares, que el tiempo cuenta. El resto no hacemos spoiler, que si no, la experiencia no es la misma. Plan Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Una página muy interesante, sobre todo con ese juego del Duero Kids. Aquí en esta redacción ya lo hemos probado, ya hemos jugado varias veces y es muy entretenido sobre el patrimonio de nuestra provincia, no se lo pierdan. Y más citas, ya nos despedimos, es que no nos cabe nada más este fin de semana. El sábado, partidazo, toda Zamora pendiente de ese partido del Zamora-Sabadell. Nosotros nos sumamos a los ánimos de toda la ciudad, de toda la afición, de todos los empresarios. La 8 Zamora también con el equipo de su ciudad. Con estas imágenes de ánimo nos despedimos. Mañana viernes aquí, Héctor Segurado, entre otras muchas cosas, hablará de ese partidazo. Nosotros nos vemos la semana que viene, que tengan una muy buena noche y un felicísimo fin de semana.